Bienvenidos a las historias de Peppa Pig. Empezaremos con este de aquí. Era un día soleado. Ese día George decidió jugar al escondite con Peppa. Esta vez decidió encontrar el mejor sitio donde Peppa no le buscara. Mientras nadie miraba, se metió en un cubo de basura. Corre basura. Era muy cómodo. George podía estar sentado allí mucho tiempo. Se tapó encima y esperó. Mientras tanto, Peppa lo buscaba y no lo encontraba por ninguna parte. El escondite parecía ser bueno. Al cabo de un rato incluso empezó a dormirse. Pero entonces Está empezando a dormir. sintió algo extraño. Papá Cerdito ató la bolsa de basura y la sacó a la calle. No. Señor Ahí está Toribio llegó para recoger la bolsa de basura, el como hacía señor siempre. Toribio. Pero no sabía que George estaba dentro. Después de que señor Toribio tirara la basura al camión, George se despertó en la bolsa de basura y trató de entender lo que estaba pasando. Empezó a gritar, pero nadie lo escuchó debido al ruido del camión. El pánico le hizo latir más rápido el corazón y respirar con más frecuencia. Rápidamente sintió la falta de oxígeno y pudo abrir la bolsa. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de dónde estaba. Estaba muy asustado. Se quedó allí sentado llorando, esperando a que le rescataran cuando el camión se detuvo, pero siguió y siguió conduciendo hasta que llegó al vertedero. George pensó que todo había terminado y que podría salir corriendo y pedir ayuda a señor Toribio, pero entonces comenzó el volcado de basura. Un montón de basura cayó junto con George al vertedero. George consiguió salir de allí. Estaba cubierto de basura. Y el señor Toribio ya se había ido. Miró a su alrededor y había un hedor en todas partes. Una bolota Y no se veía el final de basura. este vertedero. Se tiraba basura de varios pueblos. Decidió que señor Toribio volvería al mismo lugar al día siguiente y que podría pedirle que lo llevara a casa, por lo que solo tenía que esperar un tiempo allí. Pero sería doloroso. George estaba manchado con algo pegajoso y no había ningún medio de vida, nada para entretenerlo. Todo lo que hacía era hurgar en la basura buscando algo interesante, hasta que de repente se dio cuenta de que tenía hambre. Todo lo que pudo conseguir fueron unas cuantas manzanas mordidas, unas cuantas peras medio podridas y un pan moho. Se comió un par de manzanas mordidas. Era desagradable, pero el hambre comenzó a pasar. Por la noche, tenía mucha sed. Encontró algunos tomates podridos en una bolsa. Estaban muy blandos y soltaban jugo. George hizo un agujero en la bolsa y bebió el contenido. Fue lo más desagradable que había probado en su vida. Sin embargo, el sol ya se ponía. Significaba que George tendría que dormir en algún lugar. Le tenía miedo a la oscuridad y necesitaba encontrar un lugar apartado. Lo encontró. Se colocó algunas prendas rotas debajo y se cubrió con una manta que encontró. A la mañana siguiente, se despertaría y esperaría a ese camión. O lo despertaría su ruido. Estaba seguro de que todo estaría bien mañana. Y cuando llegó la mañana, el camión de verdad llegó, despertándolo. No, lo va a atropellar. No, lo atropellaron. Era un día de descanso. Por la mañana, a eso de las 9, todos se reunieron para desayunar. Los padres se divertían, sin saber que era la última vez que verían a George hoy. Peppa se fue a jugar con George. Mamá Cerdita lavó los platos y se sentó con papá Cerdito a ver la tele. Después papá Cerdito sacó la basura. Mamá Cerdita preparó la comida y llamó a todos para comer. Vinieron todos menos George. Peppa dijo que estaban jugando al escondite y que puede que George siguiera escondido. La última vez que lo vio fue hace una hora. Mamá Cerdita volvió a llamarle, pero no vino nadie. Mamá Cerdita se preocupó de repente. Esto no había pasado nunca. Fueron en familia a buscar a George. Recorrieron todas las habitaciones llamándole, pero no respondía. Pensaron que solo era una broma inapropiada de George. Ahora empezaron a buscar en todos los rincones posibles. Rebuscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Se dieron cuenta de que George no estaba en casa. No sabían cómo había podido salir. La puerta principal estaba cerrada con llave. Llamaron a la policía.
Ay, Comenzó la ay, búsqueda. Los padres de George empezaron a buscar fuera, Perdido. yendo a todos los Dios. sitios donde a él le gustaba Perdido a estar. sus 15. Buscaron todo el día y nunca perdieron la 2 esperanza, años. pero no encontraron nada. A la mañana siguiente, se adentraron en el bosque. Caminaron durante horas buscando a George hasta que se dieron cuenta de que estaban perdidos. Siguieron Primero, John fue atropellado. Y después la familia se pierde. caminando por el bosque. No querían que al día siguiente denunciaran su desaparición. Vagaron por el bosque durante horas hasta que vieron un rastro de sangre que conducía a alguna parte. Estas huellas las habían dejado hoy. Estaban aterrorizados. No tenían ni idea de quién podía haber hecho esto. Mientras caminaban por las huellas, vieron un zapato. Era el zapato de George. Papá Cerdito sacó un cuchillo y aceleraron, con la esperanza de encontrar a George con vida. Las huellas les llevaron directamente al desguace. Llevaban justo debajo de un coche que se había derrumbado. George estaba durmiendo debajo de ese coche. Acabó en el vertedero después de jugar al escondite en un cubo de basura y se despertó con un coche presionándole. El coche le había roto la pierna con su peso, pero a causa del shock no lo sintió. Apenas podía respirar, pero se las arregló para meterse debajo de la máquina oxidada, cortándose gravemente. Empezó a luchar por su vida. Llevaba un día en aquel desguace esperando ayuda y ahora se dio cuenta de que tenía que encontrar a alguien por sí mismo y se arrastró hacia adelante. No podía andar por la pierna rota y estaba envenenado por la comida que había comido en el se va a vertedero. morir. Mientras se arrastraba por el bosque, ya estaba seguro de que era el fin. Se murió. Papá y mamá Cerdita se dieron cuenta de que iban por el camino equivocado y volvieron corriendo. Pero tampoco había nadie al otro lado. Solo cuando miraron más de cerca reconocieron las huellas de un adulto. Las huellas conducían a una casa. Llamaron a la puerta y el abuelo conejo abrió. El abuelo conejo. Fue él quien recogió a George y lo llevó a su casa. Y Les yo dijo a en los una padres de George jaula. cómo llegar al pueblo y llevaron a George en brazos. Intentamos averiguar qué le había pasado a George en casa del abuelo conejo, pero George se quedó callado. Susie vivía una vida corriente. Desde fuera su Ese vida no era también lo diferente. vimos. Pepa le gusta ir a la playa con su familia. Ese día soleado iban a pasar las vacaciones juntos. Cuando llegaron, la playa estaba vacía. No había Sin nadie. personas. Sin embargo, no hicieron más que disfrutar. Unas vacaciones en familia en las que nadie se entrometería. Pepa fue a jugar a la pelota con George. Papá Cerdito quería jugar con ellos, pero Pepa tenía su propia idea. Tenía muchas ganas de enterrarlo en la arena. Le parecía que era una actividad divertida que no podía hacer daño. Pero se equivocaba. Cuando Pepa y George lo enterraron bajo la arena, sintió el calor del sol abrasador. Y empezó a dormirse. No. Pepa y George estaban haciendo castillos de arena. Jugaban tanto juntos que se olvidaron de que papá Cerdito yacía enterrado en la arena. En ese momento, su temperatura corporal había Vieron que subido no- a niveles que tenía peligrosos. madre. Tumbado al sol bajo el calor mientras dormía, no se dio cuenta de la situación en la que se encontraba. Empezó a sudar profusamente. Su corazón empezó a latir rápidamente. Su temperatura subió tanto que sufrió un golpe de calor. En ese momento mamá Cerdita y los niños habían jugado y emprendieron el regreso. Pero de repente mamá Cerdita vio un sombrero sobre un montón de arena en el agua que había traído la marea. Mamá Cerdita no se dio cuenta de lo que era, pero luego recordó cómo Pepa había enterrado a papá Cerdito en la arena. Mientras jugaban, se levantó una tromba de agua. Les dijo a los niños que se pusieran en la orilla. Corrió hasta allí, y metida hasta la cintura en el agua, le quitó el sombrero. Papá Cerdito estaba inconsciente. Empezó a sacarle la parte superior, pero su cuerpo empezó a caer al agua. Ella intentó sujetarlo. Sus hijos miraban desde la orilla. Estaban asustados, pero no podían hacer nada para ayudar, pues mamá Cerdita les había dicho que se quedaran quietos. Mamá Cerdita consiguió ponerlo a salvo en el agua. No pudo cargar con él debido a su gran peso. Para colmo, la marea había empezado a bajar. Solo le quedaba sujetarlo, esperando a que bajara la marea. De lo contrario, sería arrastrado mar adentro, y no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Pero de repente, Pepa, haciendo caso omiso de las instrucciones, corrió hacia ellos. Pepa, que había corrido al encuentro de mamá Cerdita, se vio atrapada por la corriente y ahora se la llevaba el agua. Mamá Cerdita no podía nadar para salvar a papá Cerdito. Tuvo que tomar una decisión: salvar a alguien sola.
No. Soltó el cuerpo de papá cerdito No, y nadó no, tras no. Pepa. George lloraba mientras observaba la situación desde la orilla. Mamá cerdita consiguió salvar a Pepa. Se sentaron en la arena y vieron cómo las olas se llevaban a papá cerdito. No podían hacer nada para ayudar. No. Y si quieren ver más videos de las historias de Peppa Pig, den su like y nada. Así que nos vemos hasta la próxima.